¿Me escucha, Eso, Agustín? Ahí estamos. fuerte, Perfecto. fuerte. Estamos en vivo y en directo. Muchas gracias, Agustín, por estar con nosotros para analizar qué es lo que está pasando con la política nacional en torno a estas elecciones anticipadas. Te consulto y empezamos, Agustín. ¿Resulta al final del camino algo bueno para el país las elecciones anticipadas? Bienvenido. Gracias por la invitación, Nelson. Un saludo a toda tu audiencia. Me arrancaste el programa con Osvaldo, me deja la vara muy alta y no puedo hablar tonteras. Tenemos ahí dos análisis, ¿no? Dos análisis. Tú estás, ¿dónde estás tú? En Quito. En Quito. Ya, Osvaldo creo que está en Guayaquil, si no me equivoco. Así que estamos bacán. A ver, yo creo que la muerte cruzada termina siendo una solución para el país. No es la solución ideal. Yo estoy de acuerdo con Osvaldo cuando dice que es la forma más costosa de sacarlo a Lazo en la medida en que nos dio su salida a 6 meses plazo y con altísimos intereses. Creo que tiene toda la boca llena de razón. Pero también creo que dentro del marco real de posibilidades no había otro escenario posible realista, Ujú, porque la otra era salir a movilizaciones y tener una represión de un estado policial brutal, ujú, tener 60 muertos como en la guerra del gas en Bolivia y ujú. entonces sí, la firma del decreto de renuncia. Eso creo que la salida de Lazo no merece un muerto más de los que él ya ha causado, de los que ya ha causado en el sistema de salud, de los que ya ha causado en el sistema penitenciario, de los que ya ha causado en las calles. Entonces, en ese sentido, creo que es la mejor salida posible dentro del marco de posibilidades real. Ujú. ¿Por qué es la mejor salida posible? Porque este país necesita, y en esto vuelvo a estar de acuerdo con Osvaldo, este país necesita una fuerza política que esté legitimada en las urnas y tenga el capital político suficiente, no solo necesario, suficiente para tomar las decisiones vinculantes para toda la sociedad y que nos va a sacar adelante este país. Ujú. Agustín, Estoy muy de acuerdo con Osvaldo cuando dice que este no es un gobierno de transición y que dejemos la muletilla y que dejemos de hacerle las cosas fáciles a los que lleguen. En eso tiene toda la boca perfecto, llena de perfecto. Me razón. parece que me parece que ese es un aprendizaje que hoy en este programa lo tenemos que sacar, aprender y también impulsar para no caer en ese tipo de errores, porque me parece correcto, Agustín, porque de pronto uno también cae en esos errores de decir, no, es que pobrecitos no van a hacer nada. No, es año y medio que va a estar ese pana y no lo podemos tomar muy a la ligera. Agustín, pero tú decías algo que me parece interesante y decías el capital político. Yo quisiera aumentarle el capital ciudadano. Y esto me preocupa mucho. ¿Qué personaje te brinda en este momento ese capital político y ese capital ciudadano para poder tener paz en este país? Agustín. A ver, aquí voy a poner unos antecedentes porque como en este país hay gente que odia por placer, no estoy hablando, yo como todo el mundo sabe, yo fui militante de la Revolución Ciudadana, yo trabajé en Alianza País, yo tuve mi corazoncito por Rafael, no estoy hablando desde ese lugar, estoy hablando desde lo que dicen las encuestas. La única persona, ni siquiera te estoy diciendo la única fuerza política, la única persona que de verdad tiene el nivel de popularidad, el nivel de capital político necesario para emprender un proceso real de reforma, de depuración, de modernización de la fuerza pública y de sacarnos del problema de la seguridad que tenemos hoy en día, nos guste o no nos guste, es Rafael Correa. Pero es trágico lo que te estoy diciendo, porque Claro. lo que te estoy diciendo es que la única persona que de verdad tiene la legitimidad social, el capital suficiente de legitimidad social, el capital político y ciudadano necesario para arreglar el tema de seguridad es la persona que está proscrita. Lo cual es una tragedia, Ujú. lo cual es una tragedia grandísima. Yo no estoy diciendo, mira, yo ayer justo estaba recordando, unos amigos me molestaban un post que yo escribí en 2017 cuando Rafael Correa se despedía. Yo la verdad nunca pensé que 6 años después de su salida íbamos a regresar al punto en el cual tendríamos que reemprender el proceso de construcción del Estado Nacional que él retomó en 2007. El Terrible. último momento de construcción del Estado Nacional que tuvimos fue con Bombita Rodríguez. Vino, eh, pasó la tragedia que pasó con Roldós, vino Osvaldo Hurtado, toda la pendejada que hizo, vino León Férez Cordero, Borja, Durán Ballén, etcétera, etcétera, etcétera. Llegó Correa, retoma el proceso de reconstrucción del Estado Nacional y en 6 años se minaron ese proceso. Yo no Terrible. estoy diciendo que Rafael Correa no sea criticable, hay cosas para criticarle y hay muchas cosas para felicitarlo, pero para criticarlo tienes que criticar sobre algo y él Claro. puso ese algo. Ujú. Entonces, a mí me da pena porque yo te digo de verdad, la Pero Agustín, situación es tan eso tiene una grave. respuesta y es el puro odio. O sea, ahí podemos recordar el tema de
cada vez y cuando se escucha y se sigue escuchando el tema de hay que eliminar a los correístas, hay que sacar a los correístas. Siempre me pareció terrible cuando escuchábamos a Trujillo decir que la misión que le otorgó Moreno era descorreizar el país. Supuestamente tuvieron éxito, deberíamos estar bien, supuestamente. Sí, pero ahí es otra cosa, es porque, a ver, la disputa política no surge como leemos en los libros y no surge como en las bibliotecas nos dicen que debería surgir. La disputa política siempre surge según sus condiciones materiales de existencia. Y la lucha de clases en este país, en el inicio del siglo XXI, se dio con la Revolución Ciudadana. Claro. Punto. O sea, si es que yo salgo, yo vivo en un barrio muy acaudalado aquí en el norte de Quito, en el Quito Tenis. Si yo salgo con una camiseta del Partido Comunista, o yo salgo con una camiseta de Unidad Popular, o salgo con una camiseta de Pachacutic, no asusto a nadie. Salgo con una camiseta antigua de Alianza País, o salgo con una camiseta de la Revolución Ciudadana y me van a tirar un carro encima. ¿Qué Porque pasa? la fuerza política que pone en riesgo sus intereses, la fuerza política que pone en riesgo su modelo de acumulación es la Revolución Ciudadana. Claro. Y eso es quizás lo que a veces nos falta comprender. Sí, no es la dictadura del proletariado, no es la imagen del obrero con mandil, con el hoz, con el martillo, qué sé yo, pero es la forma histórica concreta que tuvo la lucha de clases en este país. Uh-huh. Y lamentablemente te digo, solo Rafael Correa, porque la tarea, a ver, tuvimos masacres penitenciarias en las cuales se hizo zona liberada la penitenciaría para que se masacre gente adentro. Uh-huh. Tenemos lo del radar de Montecristi, todavía no hay responsables. Tenemos lo de María Belén Bernal, todavía no hay responsables. Tenemos el caso León de Troya. Hay mucha evidencia para suponer que aquí, que en Ecuador, hay participación de la fuerza pública en las rentas criminales. La evidencia sobra para suponer Claro. eso. Para tú curar eso necesitas tener fuerza en las urnas y fuerza en las calles. Claro. Y eso Porque, no lo porque hace si no cualquiera. estás secuestrado por las mismas organizaciones que tú deberías investigar. En este caso la policía, con todo el respeto, ¿no? ¿Y cuál es la mejor carta política que tenemos para iniciar ese proceso? Uh-huh. Porque dentro de la misma fuerza policial y dentro de la misma fuerza armada hay muy buenos elementos que requieren ese respaldo político para depurar sus instituciones. Uh-huh. Uh-huh. ¿Cuál es el liderazgo que puede emprender de mejor manera ese proceso en este momento? O sea, a mí me da pena porque el odio por el odio, el placer por odiar, hace que en este momento tan delicado del país nos privemos de la mejor carta que tenemos para enmendar este tema. Y es triste, Pacificar como el tú país no es decías, cualquier ¿no? cosa. Agustín, es triste y me imagino que esto también debe ser analizado por estudiosos de otros países, en donde me imagino investigan y dicen, bueno, ¿cuál es el personaje número uno? De hecho, siempre salen encuestas y resulta que es Correa. Correa, el más popular, el que mueve, que no sé qué sé cuánto. Pero resulta que está proscrito, que está con juicio, que está sentenciado y que encima hay muchos otros procesos que ya nomás van a salir seguramente en estas semanas, con algún tipo de, yo siempre lo he dicho con claridad, algún tipo de mentira para tratar de hacerle campaña en contra al que ponga a Rafael Correa. Y ahí no dice eso algo, Agustín, o sea, como sociedad, yo siempre le digo a la gente, ¿no nos dice eso algo? Estamos diciendo que el tipo tiene 35 juicios y sin embargo terminó ganando las elecciones del 5 de febrero. Eso no nos está diciendo algo, pero parece que este sector no les dice nada. Nos dice dos cosas. Por una parte, nos está diciendo que en este país no hay plena democracia, porque la primera identidad política de este país está proscrita, Ya. por lo menos en su liderazgo más importante. Uh-huh. Pero lo segundo que nos está diciendo es que el país está en la mierda, no tenemos sistema de salud eficiente, no tenemos sistema de educación eficiente, tenemos un problema hiper grande en las cárceles, tenemos un problema de violencia grandísimo, tenemos récord en los saldos migratorios de nuevo. Otra vez. Y hay gente que quiere sostener este orden de cosas. Es decir, hay grupos de poder a quienes les conviene este estado de cosas. caos. Es decir, esto que para nosotros es crisis, hay un montón de personas, de redes políticas y de redes de élites económicas retardatarias para quienes este estado de situación es negocio. Wow. Para que haya élites que quieran sostener este estado de cosas es porque están lucrando de este estado de cosas. Ese es el nivel de antipatria que existe en este país. O sea, hasta ese punto están depositados sus intereses y su reproducción económica y social en la destrucción de este suelo. ¿Sabes qué? Yo he A mí me escuchado... da chiste porque ayer yo te hablo en estos tonos. De ayer Santiago Pérez me decía que deje el tono catastrofista. Yo regresé a ver la evidencia y regresé a ver los números para ver si yo estaba exagerando.
pero de verdad, en el diagnóstico, en los números, el país está en su peor crisis desde el retorno a la democracia. A mí no me da para decir desdramaticemos. La situación es No, no, de dramática. hecho lo sostiene Pedro, también lo sostiene mucho sobre el tema del ánimo de la gente, no ha cambiado, está súper pesimista, está muy triste. Y yo le preguntaba el otro día a Pedro, le decía si ha cambiado y me decía, no, no ha cambiado en absolutamente nada. Y eso es peligroso, tener a la gente deprimida. Y estos niveles de que estamos peor de que incluso la crisis del 99 es terrible por el tema de la gente que se termina yendo, no hay oportunidades, eliminar el estado obeso, que es lo que ellos decían que era lo peligroso, y mira las consecuencias, ¿no? Muertes, sangre, desempleo, una cosa, y no creo que sea exagerado. Pero también hay que pensar que la política, así como se ha ido construyendo un discurso de antipolítica, así como se ha ido construyendo un discurso de que la política es un asco, la política es corrupta, la política es lo peor que nos ha pasado, creo que las elecciones seccionales y las experiencias inmediatas que estamos teniendo, por lo menos en la alcaldía de Guayaquil y en la alcaldía de Quito, te dan cuenta que la política sí te puede dar una luz al final del Ahí túnel. está el Yo ahora ejemplo, leo las noticias. ahí está el ejemplo. Yo leo las noticias, ahí está el ejemplo, yo ahora leo las noticias municipales y locales de Quito los lunes con el enlace ciudadano del Pavel y te juro que me da un poquito de esperanza de que estoy pisando un lugar que con el trabajo que están haciendo va a ser un poquito mejor, que vamos a salir de este mierdero. Ujú. Entonces también hay que dejar de alimentar a estas personas y dejar de darles una posición privilegiada a las personas que eh, cultivan el suelo de la antipolítica, porque la única salida que tenemos en este país es política, porque si no apostamos por la política, la salida van a ser las armas y las consecuencias van a ser feas. Es decir, nosotros necesitamos un político y por eso siempre le decía a la audiencia, rechace. Cualquier candidato que venga y le diga, no, yo no soy político, úchale, váyase para allá, porque si no es político va a ir a hacer tonteras y eso es real. Agustín, el tema de Quito y el tema de Guayaquil me parece los mejores ejemplos, incluso de candidaturas, ¿no? Que hablamos ahora de una RC que todavía no nos muestra su candidato. Alguien decía, pero tiene que ser alguien de las bases. Pero está el ejemplo de Guayaquil, que Aquiles, si no era de las bases, era simpatizante y terminó siendo el ganador, que hasta nosotros dijimos, híjole, de verdad que cerró muchas bocas. Y no es que ganó por un poquito, ganó con una gran amplitud. Y en Quito, que terminó la gente diciendo, a ver, si le voy a dar el voto a Yunda, esto va a ser un relajo. Vámonos por el candidato que nos muestra seguridad y proyecto. Y ganó Pavel de la Revolución Ciudadana, que Revolución Ciudadana tuvo algunos traspiés en Quito en las elecciones anteriores. ¿Qué lectura te puede dar esto para las generales del 20? A ver, es que es algo que he pensado mucho. Eh, Tenemos unas elecciones extraordinarias, tenemos unas elecciones anticipadas, y yo siento que gracias por la dinámica política de las seccionales, la Revolución Ciudadana no puede correr estas elecciones presidenciales con sus mejores cuadros después de Rafael Correa. Ok. O sea, si a mí me preguntas, aquí se ha barajado mucho el nombre de Carlos Rabascal, se ha barajado mucho el nombre de Luisa González, se ha barajado mucho el nombre de Andrés Arauz. Yo creo que una línea más arriba de ellos, por trayectoria dentro del partido, por experiencia, por un montón de cosas, estarían la misma Marcela Guiñaga, la misma Paola Pavón, el mismo Pavel Muñoz. Entonces, la primera cosa que yo te digo es que la Revolución Ciudadana no tiene, después de Rafael, sus mejores cuadros y sus mejores cartas para estas elecciones. Ok. Y no es algo menor que te estoy diciendo. Lo segundo que yo te diría es que lamentablemente eh, la Revolución Ciudadana está en una encrucijada muy difícil de procesar y no creo que para cualquiera que esté en sus zapatos fuera más fácil. Ya. Yeah. Hay un artículo que sacó Javier Rodríguez que es brillante hace una semana y media, en la que él empieza a mostrar cómo va la degradación o el desgaste de la votación de la Revolución Ciudadana entre Sí, la sí, sí elección de lo vi. Rafael Moreno 2013, 2017 con Lenín Moreno, Andrés Arauz en el 2021. Y él plantea una reflexión súper importante. La Revolución Ciudadana puede anclarse en el discurso de que el pasado fue mejor y eso solo le va a ayudar con su voto duro. Voto duro es aquel que desde 2008 2017 se sentía en el paraíso, o por lo menos decía tengo una calidad de vida decente. Ok. Pero hay un sector de simpatizantes muy importante en la Revolución Ciudadana, simpatizantes blandos, que desde el 2014 empezaron a experimentar malestar. 2014, 2015, 2006, 2007 se fueron desafeccionando poco a poco. Uh-huh. Si tú no llegas a convencer, a seducir, a hablar, a interpelar ese segmento importante del electorado, la Revolución Ciudadana no va a poder revertir ese proceso de desgaste 2013-2021.
¿Y por qué te menciono esto? Porque las candidaturas que han sonado obviamente tienen incidencia en esto. Ok. Entonces, si vienes del trauma, de la traición de Lenín Moreno, de la ruptura de Lenín Moreno, entonces empiezan a buscarse cuadros que brinden la mayor garantía y lealtad hacia el presidente Rafael Correa. Y ahí el nombre sonado por excelencia es Luisa González. Ahí Claro. la pregunta que te hago es, ¿tiene el conocimiento, Luisa, para en una semana poder capitalizar todo el voto de la Revolución Ciudadana? ¿Tiene el nivel de conocimiento entre la población? ¿Tiene el discurso, además, no solo para conseguir el voto duro, sino tiene el discurso para poder conseguir el voto blando? No sé, los estudios de opinión pública no me permiten decir eso. Y además hay que reflexionar si la lealtad en este momento tan grave que vive el país tiene que ser el centro de la lealtad se tiene que poner en el presidente Rafael Correa o el centro de la lealtad se tiene que poner en las necesidades y en las tareas urgentes para el Y país. no se puede hacer Pero las Andrés dos, Arauz, Agustín, no se puede hacer las dos. Es decir, el discurso de ese personaje, porque decía Osvaldo, tampoco lo podemos esconder a Correa, además que es dificilísimo, ese pana no se puede esconder, pero que el discurso sea, y estoy completamente de acuerdo, en que el centro del universo de la campaña no es que sea Correa, sino, pues, bueno, puede ser Correa porque es el líder, pero vamos, aquí tenemos un país que debe ser puesto en primer momento. Y aquí hay una discusión interesante, ¿lealtad al líder o lealtad al Ecuador? sí, y yo no creo que tendría que ser una dicotomía necesariamente. Lo que pasa es que hay que ver qué barajas tienes para resolver eso. Ya, yeah, Ojo, yo le escuché las últimas intervenciones públicas a Rafael, he estado escuchando sus TikToks. Este es un mucho mejor Rafael que el del 2021. ya, yeah, Estamos con un mucho mejor Rafael que el ok, 2021. Ahora, pero es que eso es la otra cosa. Las otras cartas no le dan tampoco mejores soluciones necesariamente al proyecto de la Revolución Ciudadana. Yo aquí no es que voy a ser infidente, voy a hablar de las cosas que son públicas, pero hay que hablarlas. La Revolución Ciudadana para el 2021 llegó con su partido político proscrito. Tuvo que cambiar radicalmente y rápidamente de imagen y que se identifique con o sea, tenía fuerza y compromiso social. Se proscribe esa identidad política, se cambian a Centro Democrático, hacen todo un laburo gigante de posicionar la marca de Centro Democrático, pasan la primera vuelta. Andrés Arauz cambia el equipo de campaña, de comunicación política entre la primera y la segunda vuelta, rompe la imagen y pone una nueva imagen en medio de la campaña electoral. Posicionaste una primera imagen, te proscribieron. Posicionaste una segunda imagen, llegaste a ganar la primera vuelta y después rompes esa identidad. Entonces, fue una mala jugada y evidentemente esa ruptura de Andrés con los hermanos de Alvarado tiene que haber causado daño y no cuidas relaciones políticas de esa manera. Entonces, si es que tú ya tienes disputas o ya tienes distancia en un sector muy importante del partido, es difícil que puedas unificar a toda la estructura detrás tuyo para emprender totalmente, la tarea que se totalmente. tiene que emprender. Entonces, ahí Andrés, perdón, pero Andrés es la persona más brillante de mi generación en términos de política pública, de administración pública. Es como cuando tú juegas Mario Kart y escoges el carro que tiene velocidad 100, él en administración y gestión pública tiene 100. Pero tienes que tener otras cualidades también, y ahí hay mucho margen para crecer, y no hay que andar de apurado por la vida. Agustín, Entonces, esto de acá podríamos creer que Arauz estaría, con lo que has comentado, no estando en esta contienda no, ojalá esté, pero yo no creo que pueda estar. A ver, como protagónico. hubo dimes y diretes entre Giles Álvarez y Andrés Arauz. También. Hubo cambio de campaña. Entonces, si es que vamos a poner en la fórmula de número uno a alguien que no tiene la mejor de las relaciones con todo el conjunto de la estructura, yo ya pienso dos veces. ¿Sabes por qué? Porque en la resistencia al neoliberalismo de los últimos 6 años, lo más valioso que hemos tenido es la unidad del bloque de la Revolución Ciudadana. Se Claro. partió Izquierda Democrática, se partió Pachacutic. Así Yo no es. quiero por nada del mundo poner en riesgo algo que pueda partir la unidad de Revolución Ciudadana. Claro. Y eso no es un tema menor. Y además había Entonces, mucho tema de que, además de todas esas cosas muy específicas que tú conoces, para quienes no tuvieron o no tienen esta especificidad en esos temas, está el tema de no me convenció y me convenció más Rabascal, ¿no? Entonces, no me convenció, es que Rabascal era el que tenía que ir primero. Entonces, ¿crees tú que vamos a debería... Rabascal si quieres. Sí, a ver, ¿qué pasa con Rabascal? Primero, porque Rabascal no sé si es un outsider dentro del partido, no sé. Y si es que necesita un outsider el correísmo, como cuando salió Arauz. Yo me acuerdo que yo lo entrevisté a Arauz como economista. Yo no tenía idea y cuando de pronto, ¡pum!, candidato a la presidencia y nos agarró a todos así. ¿Será que podrían repetir esa jugada pero con otro personaje? No sé, hay que ver. Claro, A ver, Andrés Arauz fue una respuesta a una posible candidatura de Otto Sonnenholzner. Esto no hay que olvidarse.
Ok. Otto tuvo un nivel de posicionamiento importantísimo como vicepresidente de Moreno. Su estrategia de fotografías fue, yo creo que el fotógrafo de Otto Sonnenholzner es un artífice de la política brillante, porque nos guste o no nos guste, lo posicionó. Lo que sí te puedo decir es que, bueno, después voy a regresar a esto. Arauz era el antagonista perfecto de Otto Sonnenholzer, no necesariamente Guillermo Lasso, eso es lo primero. Guillermo Lasso casi ni entra a esa primera vuelta, luego te cuento por qué creo yo que entra Guillermo Lasso. Lo que te quería decir de Rabascal es que Rabascal está en una doble paradoja. Por una parte, sin haber hecho carrera militante dentro de la Revolución Ciudadana, quiere entrar a liderar un binomio presidencial. Y la Revolución Ciudadana no es la izquierda democrática que está buscando un candidato presidente de alquiler. Claro. No es Pachacuti que se está yendo a vender. A ver, no es Construye, no es el partido que era Alianza. Es el partido más orgánico del país. Si tú no haces carrera política adentro, ¿cómo puedes Va a ser muy liderarlo en su difícil. lead presidencial? Porque la gente de adentro va a sentir una sensación de injusticia. Yo la vengo militando, yo vengo trabajando día a día y viene alguien por adelante y se me cola en la fila. Ya, ok. Entonces tienes que hacer carrera política y en este país no estamos haciendo carrera política. Y si estamos diciendo que estamos en contra del discurso de la antipolítica y de contra de los aparecidos, entonces mira, a mí me parece un cuadrazo, Carlos Rabascal, me parece un cuadrazo. Creo que tiene que hacer carrera política. Ok, ok, con el tema de Rabascal. Y con el resto habrá que ver el 10. Habrá que ver el 10. Habrá que ver el 10. Agustín, y bueno, le ayuda que Isa no aparezca a la izquierda y me gustaría un comentario acerca de los candidatos de la derecha. A ver, le ayuda a la Revolución Ciudadana que Isa no aparezca. Sí. Y le ayuda, yo creo que inclusive, si es que no tenía, yo creo que la ausencia de Isa, y esto coincido con Osvaldo, le da un poco, si es que elige bien sus cartas, la Revolución Ciudadana puede ganar en primera vuelta con la ausencia de Isa. Porque hay algo que a veces no se calibra mucho, pero el correísmo en la sierra gusta mucho de Leonidas Issa. Wow. No gusta mucho, gusta muchísimo de Leonidas Issa. Es como el guayaco que votaba por Nebot y votaba por Correa. Sí, sí, sí. Interesante. El problema que tiene Leonidas, a ver, Leonidas es el mejor dirigente social que tiene este país, pero no ha tomado la decisión de ser político. Todavía no. Entonces, si es que la pregunta aquí es, Leonidas, ¿quieres tomar la decisión de ser político o no? Ujú, Porque a mí me pareció un asco la entrevista que te hizo Lenin Artieda. Pero ujú. también creo que si Leonidas quiere ser político, entonces hay que renovar su estética, en discursiva me refiero, Ok. hay que Entrar en ayornar esa bastante más dinámica ese que no discurso. la Sí, hay maneja que ahora. entrar en. No, porque no ha decidido ser Así es político. Es el dirigente mejor social. dirigente social y el mejor de Y le este va muy país. bien, claro. Y le va muy bien, pero no está siendo político, que es Ujú, distinto. ujú. Eso es lo que te diría Leonidas. Ahora, sobre el resto de candidaturas de la derecha, a ver, Jan Topics es que está haciendo la gran fraile de agarrar los recursos públicos del Fondo de Promoción Electoral para promocionar y candidatizar su figura, está haciendo maravillas. Si es que él espera ser presidente ahorita, tiene que pasar algo muy inaudito porque por afuera de la esfera de la tuitosfera y de las redes Ujú. sociales es muy difícil que él llegue a tener el nivel de conocimiento necesario para ser elegido presidente. Ok. Pero también porque nos está demostrando que no está tomando las decisiones, o sea, le falta, otra vez hay que hacer carrera política. Ya empezó, a Jan Topic le presta el partido, le posiciona el Partido Social Cristiano, y uno pensaría que por una eventual correspondencia con el partido que le está viabilizando su entrada en la vida política, él por lo menos va a escoger un cuadro de los semilleros del Partido Social Cristiano Para vicepresidente. y agarra un binomio salido. Entonces, ni siquiera está cuidando el vínculo con la organización que le está De hecho, permitiendo ya ser están medios candidato a presidente. disgustados. Porque Jan Topic es un tipo de la burguesía de este país con voz propia y no se va a dejar mangonear por el Partido Social Cristiano. Chutic. Entonces, Y eso ahí no hubo nos un va a traer nada bueno. matrimonio. Eso no nos va a. Entonces, Jan Topic creo que sí, va a acumular prestigio, conocimiento, capital político para eventualmente hacer una carrera. Me parece que está haciendo las cosas medianamente bien. Si es que espera ser presidente, tienen que pasar cosas muy extraordinarias. Ujú. Villavicencio me recuerda un poco a Harvey Dent. Harvey Dent. Ah, ok, Harvey Dent. ¿Pero de qué Que después película? de la mejor serie de Batman. El Harvey Dent que en la segunda película, en El Caballero de la Noche, se termina convirtiendo en Ok, el Acertijo. perfecto, ahora sí. Porque el man era Porque, el héroe, ¿no? Supuestamente. porque él era el héroe de la lucha anticorrupción en Ciudad Y luego Gótica. se volvió un villano.
y luego se volvió un villano. Villavicencio. Nelson, yo me cago de la risa, yo marchaba todo en Villavicencio en mis años de mis 17, 18 años en contra del TLC, que la izquierda, y él era un sindicalista Wow, petrolero y defender lo público, y yo, el compañero Villavicencio, qué orgullo, cómo nos defiende. wow. ¿Y A ahora? terminar de abogado del presidente. Sí. O sea, ¿Se puede ¿cuánto sacar, tiene se que... puede quitar ese estigma, Agustín, o no? Nelson, yo he preguntado mucho a gente mayor, a todos los apóstatas que hay en esta vida. Emilio Palacio era trotskista, o sea, no había nadie más izquierdista que Emilio Palacio Qué en este bestia, país. no me digas eso. Sí, era Qué trotskista, loco. pero sí muchas manos derechas de dueños de diarios, jefes de equipos de redacción del comercio, del diario Hoy, en sus juventudes eran militantes más comunistas y más trotskistas que estaban a la izquierda de la izquierda. Tuvieron unos volantazos impresionantes. Hay Mm, trayectorias ahí impresionantes. Pero bueno, estábamos con Villavicencio. Creo que Villavicencio va a captar a las personas que tienen el placer de odiar. O sea, ujú, si tú te regocijas en exactamente. el odio y te da placer y eso te sublima un deseo interior, Villavicencio es tu candidato. Ujú. Pero creo que Villavicencio perdió mucho capital político haciéndose parte del bufete de abogados de Guillermo Lasso. Y creo que eso le va a costar muchísimo. ¿Te acuerdas que hubo un día que Villavicencio dijo que iba a renunciar a la comisión de Por fiscalización? supuesto, ya quería renunciar y Lazo le dijo que no. De, debe estar arrepentido de no haber renunciado. Yo creo Claro, que él quería renunciar porque se enteró de alguna de estas porquerías, o de León de Troya, o de Empresas Cool. Ya sabía que algo se él venía. sabía. Dijo, yo me voy porque no voy a hacerme cargo de esta pendejada. Y terminó eh, regresando revisando su decisión. Creo que es la peor decisión que pudo haber tomado. Creo que Villavicencio lo peor que pudo haber hecho es haberle defendido al banquero. ¿Qué pasa con Y de ahí, bueno, Otto y Maruri? escucha, a ver, Otto, aquí voy a regresar a la pregunta de Guillermo. ¿Te acuerdas que te dije que Andrés Arauz era la Ajá, respuesta sí. a Otto Sonnenholzner? Bueno, cuando tú veías las encuestas, yo chismoseo muchísimas encuestas y me filtran muchas encuestas. Agosto del 2020, octubre del 2020, la mejor candidatura de la derecha era Otto Sonnenholzner de largo, Ujú. pero de largo. ¿Qué pasó? Le superaba a Guillermo Lasso. ¿Te acuerdas del caso de los israelitas que estaban Oh, sí, sí, que en la se nombró caravana? a Otto, que se nombró a Otto como vicepresidente y todo Ese, eso. María Paula Romo presionó por ahí y lo presionó tanto hasta que Otto tuvo que bajarse. Ujú. Fue esa apretada policial la que le hace llegar a Guillermo Lasso a la presidencia. Sin Wow. eso, Guillermo. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Con esto quiero sacar dos conclusiones. Primero, Otto tiene condiciones, porque si a Otto le jugaban limpio en esa campaña, Otto tenía chances de estar en la lista electoral. Lo segundo que te estoy diciendo es que Guillermo Lasso es el producto de la sustitución de la política por la policía, sin las mañas y sin las intervenciones de aparatos estatales y extraestatales, él no hubiera ganado nunca. Creo que eso se va a volver a repetir en contra de la Revolución Ciudadana, sea la Ujú. candidatura que Así es. sea. Y creo que Otto lo que le está faltando en este momento de estructura es armado político, porque Otto tiene una particularidad que no tiene nadie, y es que Otto en sus vínculos familiares, él tiene cómo llegar a las redes viejas del Partido Roldosista, tiene cómo llegar a las redes del Partido Social Cristiano, y encima más tiene algo que no es para nada despreciable, que son sus vínculos dentro de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión. Claro. Otto es la figura orgánica de los medios de comunicación de este país, Ujú. y eso no es poco. Ujú. De hecho, ya sale en revistas promocionándolo indirectamente. Agustín Urbano, gracias mi querido amigo por siempre darnos tus criterios súper interesantes y obviamente vamos a tener mucho más material porque se vienen estas elecciones y luego la próxima semana ya sabremos en firme los candidatos y se podrán evaluar de manera más efectiva. Sea cual sea, yo sí quisiera que la gente vote por un candidato que le dé la victoria en primera vuelta para salir de esta vaina de una vez por todas. Agustín, tus palabras para despedirnos. No, huyan de, como dijiste al inicio, huyan de los candidatos que se pronuncian o se nombran a sí mismos como antipolíticos o Ujú. antipolíticas. La salida de este país en este momento es solamente por la política, y así como la política ha sido desprestigiada en estos últimos 6 años por quienes nos han gobernado, la política también es la única herramienta que tenemos para ver una luz al final del túnel. Ujú. Totalmente. Gracias, Agustín. Nos vemos. Chau, chau. Abrazo, Nelson. Muy bien, ahí estuvo, mis queridos amigos. Súper interesante. Súper interesante. Interesante las jugadas políticas, interesante la política, interesante todo. Lección
por supuesto. Análisis para los grupos políticos, por supuesto.